Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es José Mirabal. Soy presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica, expresidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela y profesor universitario de la Facultad de Medicina del UCB. De verdad que es un placer estar acá con ustedes y agradezco mucho la cordial invitación que me han hecho los organizadores de este prestigioso evento, deseándoles siempre los mayores de los éxitos. Encantado de colaborar con ustedes. Vamos a iniciar pues la presentación que me corresponde. Bueno, como vamos a dar inicio a esta presentación, que es la psicología aeronáutica, una 600 que conquistó los cielos. Vamos a presentar su desarrollo, capacitación, logros y vicisitudes de la psicología aeronáutica en Latinoamérica. Muy bien. Entonces, iniciamos esta presentación contando la historia de toda una vida que es la mía propia. Realmente no es porque yo quiera así, sino que es parte necesaria de toda esta presentación. Y yo les puedo decir que les voy a hablar del precámbrico, es decir, de 1982. Nos remontamos a aquellos tiempos en los cuales, de esta época, en Venezuela sucedía lo siguiente. Fueron muchos los caminos intricados hacia una gran pasión como es esto. Y todo se inicia en Venezuela, como dije anteriormente, en el año 1982, en el Departamento de Medicina Aeronáutica, que dependía del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en aquella oportunidad. Ahí los médicos de este departamento, que lo dirigían de una manera muy profesional, tenían dos importantes dudas. Y una de ellas era por qué, si ellos hacían todos los exámenes médicos con mucha precisión y con mucho profesionalismo, por ejemplo, a los pilotos les examinaban la visión, la parte audiológica, el corazón, le hacían exámenes de laboratorios completos, ¿por qué había tan alto índice de accidentes? Entonces esto les preocupaba. Ellos cada vez examinaban más al piloto, pero encontraban este alto índice de accidentes. Entonces, eh, pensaron que ambos necesitaban que nos colaborara con ellos un psicólogo clínico que tuviera un buen rango como profesor, y contactaron a varios y les dijeron que no sabían nada de eso y no entendían qué hacer. Entonces me contactaron a mí, que era psicólogo clínico, profesor, enamorado del psicoanálisis, y que yo había viajado varias veces en avión, decidido, pensaba yo en mi momento, en ser psicoanalista o dedicarme a la sexología. Pero bien, me reúno con ellos y después de esta reunión, donde estuvimos discutiendo muchísimas cosas, me plantearon todas sus inquietudes y sus detalles de lo que estaban buscando. Les hice tres dudas que les pregunté porque me quedaron muy en la mente, para que me las aclararan definitivamente. La primera era, a los pilotos no se le hace una evaluación de tipo neurológica, y la respuesta fue no, rotundo. La segunda duda era, ¿y una evaluación psiquiátrica? No, tampoco. ¿Y una psicológica? No. Pues al recibir esta respuesta, el resultado de esta reunión fue para mí una fobia instantánea a volar. Realmente yo dije, bueno, no me monto más en un avión, porque aquello me parecía impresionante. Como muchos de ustedes se plantearán, en esa época uno pensaba que todos los pilotos y personal que trabajara con la aviación era fuertemente examinado y esto, pero no existía nada de eso. Entonces, decidido a que yo pudiera volar de nuevo, fue en cooperar con ellos. Sí me presté a esta situación, y entonces fuimos trabajando poco a poco con mis conocimientos de lo poco que yo podía saber, que era un largo camino por resolver de eficiencia.
y implementé una evaluación psicológica sencilla desde el punto de vista clínico, que era lo que yo tenía. Y entonces ya entramos al paleozoico de toda esta historia. Ese paleozoico, cuando empezamos a hacer todas estas evaluaciones, encontramos una cantidad de cosas impresionantes. Encontramos que había abuso de drogas, trastornos de personalidad, problemas visomotores, epilepsia, alcoholismo, neurosis, organicidad cerebral, bajo coeficiente intelectual, es decir, muchísimas más. Pero el 35% de los evaluados tenían uno o más de un problema relacionado con esto. Eso significaba estadísticamente algo muy llamativo. Significaba que de cada 10 pilotos, 3,5 tenían algún problema y había que dejarlos sin licencia. Esto no era nada sencillo y no era un planteamiento muy fácil de llevar a cabo, porque resultaba algo bastante complejo. Sin embargo, pasaron un tiempo, iniciamos estas evaluaciones y empezamos en la labor a hacer muchas cosas y investigar un poco más. Y ahí se dieron dos descubrimientos para mí sumamente importantes en esta línea de trabajo y de investigación y de búsqueda de información. La primera es que existía una psicología de la aviación que tenía más de 20 años de actividad en Estados Unidos, por supuesto, y algunos países europeos. Ese fue el primer descubrimiento de algo que jamás había oído en mi vida hablar. Y el otro es que nosotros, con estas evaluaciones, realizamos un estudio de 1000 pilotos venezolanos, que le hicimos un seguimiento por 2 años, haciéndole esta evaluación, a 500 de ellos. O sea, 500 de ellos se le aplicó la evaluación psicológica y a los otros 500 no se hicieron, pero se les hizo el seguimiento. Al término de este lazo, se obtuvo que los no evaluados habían tenido un 94% de accidentes e incidentes aéreos, o sea, 47 casos. Y de los evaluados, tan solo un 0,2%, un solo caso. Esto nos abrió los ojos a todo este equipo profesional. Nos dijo, bueno, porque parece que por aquí es el camino, aunque no lo podemos mejorar de la noche a la mañana. Pero eso nos dio bastante fortaleza porque empezamos a disminuir paulatinamente los accidentes. Y así terminaríamos con esa era paleozoica. Sin embargo, no es tan sencillo, porque iniciamos una nueva era. Y esta era que todavía, con estos descubrimientos tan contundentes, hay una etapa nueva de la psicología aplicada a la aviación en nuestro país. Y a pesar de que esta disminución fue paulatina, había cosas como esta que les quiero presentar en aquellos tiempos. Por ejemplo, para aquel momento se daba el principio científico que impedía que una mujer puede volar un avión comercial o militar. Eso estaba en la mente de mucha gente y de todo, y yo preguntaba, pero ¿cuál es el principio científico para que esto se dé? Yo quiero saber cuál es el basamento. Sin embargo, el basamento era sencillamente el machismo. Es decir, los hombres decían que una mujer no puede volar, que no tenía las condiciones. Esto trajo muchas consecuencias, pero una que marcó hito también en nuestra historia de Venezuela es que en el año 1983 una mujer piloto gana juicio en Venezuela para volar como piloto de una línea aérea y fue defendida por un psicólogo aeronáutico que en esta ocasión fui yo, porque ante las preguntas de las personas decían, pero ¿qué es lo que impide a una mujer volar? Y le contesté que no había ninguna referencia ni nada que impidiera a una mujer volar. Entonces ella ganó su juicio y no quiero hacer cuento largo, pero esta mujer piloto llegó muy lejos dentro de esa línea aérea que no vale la pena mencionar. Entonces seguimos avanzando y llegamos a la parte de la historia. Es decir, ya salimos de esa prehistoria, llegamos a la parte de historia, después de Cristo, diría yo, donde tuvimos que hacer lo mismo, o sea, una parte de Génesis, o sea, buscar cuál es el origen de todas estas cosas, de estos mitos y creación de nuevos conocimientos auténticos y verdaderos. Fue una labor muy compleja, les comentaré. Tuvimos que bautizar esta actividad, porque ¿cómo llamaríamos esto?
Le pusimos el nombre de Psicología Aeronáutica. Además de esto, hicimos como un apostolado, es decir, enseñar y capacitar, porque no había nadie capacitado para ese momento y queríamos buscar personas, adeptos y todas estas cuestiones para que nos acompañaran en esta necesidad, esta función. Entonces ahí era un proceso como de evangelización. Hicimos difusión nacional, internacional y publicaciones hablando de esta temática. Y hicimos nuestros propios concilios, que eran seminarios, congresos, talleres, donde siempre buscamos fomentar, divulgar, difundir qué es esto y hacia dónde se dirigía. Una labor bastante, aquí lo digo muy sencilla, pero realmente fue muy ardua. Entonces, esta tortuosa es una tortuosa etapa de formación, búsqueda de información, investigaciones, mayor capacitación, y bueno, hicimos lo correcto. Fuimos a las universidades buscando mayor información o algo que nos puede ayudar y no encontramos nada en nuestras universidades. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar algún centro de estudio que esté especializado y tampoco se encontró nada en estos centros de estudio. Nos dirigimos a buscar especialistas en el área que estuvieran trabajando, no conseguimos a ninguno, nadie trabajaba en esto directamente, y buscamos bibliografía en español para nutrirnos más y no había prácticamente nada de bibliografía en español. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos tocó que hacer un proceso autodidacta y creando nuestros nuevos conocimientos y buscando, investigando, haciendo analogías, haciendo extrapolaciones para ver que... Entonces, había la necesidad de hablar de esta desconocida especialidad, de darle difusión, de captar más adeptos y proyectarla al mundo científico y profesional. Pero para ello había que darle una denominación clara y precisa que la diferenciara de las ya clásicas existentes, como es sabido que existía la psicología clínica, la psicología industrial, la psicología social, escolar, orientación psicoanalítica, etc. Pero ¿cómo se llamará? ¿Qué nombre le pondremos así como buscando? Entonces, decidimos darle una denominación que tampoco era sencillo, no crean que era muy fácil de aquellos tiempos, la gente era más cerrada a los cambios, a las novedades, a las palabras extrañas, qué sé yo, y habíamos encontrado que en el mundo anglosajón ya se usaba el término de aviation psychology, y algunos autores españoles hablaban de psicología del aire, fíjense usted esos nombres. La decisión fue entonces única, contundente y futurista, y decidimos bautizarla con el nombre de Psicología Aeronáutica. Bien, ahora, esto hay una parte increíble que quiero no dejar de comentar, es que haciendo esta labor y buscando personas, etcétera, y todo, y colegas, bueno, nos echaban bromas, psicología, ¿qué? Del aire, ¿de qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a trabajar con paracaídas? Entonces, nos echaban mucha broma, chanza, apodo, pero eso sería realmente una realidad. Y quiero mencionar particularmente al psicólogo doctor Jorge Bermúdez, muy gran amigo, que es un psicólogo muy destacado, fue presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación de Psicólogos también, y él cuando me veía por los pasillos a lo lejos, que yo me estaba acercando, él decía, ahí viene el padre de la psicología aeronáutica, entre un poco de broma y de su forma de ser, de su humor. Yo nunca lo tomaba a bien. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será yo que estoy como un padre con una hija? Él me decía que yo era como un predicador, a todos lados que iba hablaba, comentaba esto y trataba de enamorar a las personas que necesitábamos para trabajar en esta área. O era el padrino de esta gente. Veremos qué pasaría en el futuro. Y así nació, se bautizó y se le sacó partida de nacimiento a esta disciplina, debido a que 8 visionarios, que fuimos los que nos atrevimos un poco indecisos, fundamos la Sociedad Venezolana de Psicología Aeronáutica. Esto lo hicimos en el año 1983, en el 30 de octubre, en Caracas. Entonces aquí le dimos ya por lo menos una base para todo esto, para unirnos. Y muchas personas nos acercamos, los invitamos a trabajar con nosotros y casualmente hay uno de los participantes de este congreso, que él solamente va a saber quién es, que se nos acercó y nos dijo, no, yo no sigo con esto porque esto tiene como mucha incertidumbre. Bien, entonces así nació y se bautizó
a esta actividad. Y entonces esta sociedad, que fue fundada en el año 73, tuvo su primera junta directiva. Presidente estuve yo, José Mirabal, vicepresidenta Ana Cecilia Campos, Héctor Espinosa, secretario, Rosetta Toscano, tesorera, Guillermina Pedraza, vocal, y Guillermo Llobio. Y nosotros, y dos más que estaban ahí ayudándonos en esta titánica labor. ¿Por qué digo que la decisión fue única, contundente y futurista? ¿Por qué digo eso? Lo digo por lo siguiente: fue única porque ya solo se llamó de esa manera a esta especialidad. Ya no más nadie le trató de dar otra denominación, no es nada, sino solamente se llamó de esa manera. Contundente porque en Venezuela se usó siempre, de ahora en adelante, o sea, de ese momento en adelante, como psicología aeronáutica, pero luego en toda Latinoamérica es la terminología usada, y parte de España ya también la está usando de esta forma. Futurista, ¿por qué futurista? Porque hoy en día su concepto se adapta a todos los tipos de aeronaves, incluso a los drones. Nos adelantamos al futuro, porque cuando se habla de psicología de la aviación, que es la usada por lo antiguo que es, estamos hablando nada más de aviones, pero cuando hablamos de aeronáutica, hablamos de aviones, helicópteros, ícaros, globos, dirigibles, drones, etcétera. Y hasta en son de broma también, si algún día a las cigüeñas les piden certificados, nosotros también, como vuelan, tendremos que a verlas. Ahora quiero referirme a, a tres anécdotas muy importantes que marcaron pauta en todo esto. Son tres anécdotas históricas. La primera es que se programa en Venezuela y se realizó el 20º Congreso Interamericano de Psicología por la CIP en el año 1985. Entonces decidí meter un trabajo científico, o sea, mi primer trabajo relacionado con la psicología aeronáutica dentro de este congreso. Pero el congreso había que meterse en algunos de los paneles siguientes para hacer algunos de los grupos. Entonces había que ponerlo en psicología clínica, social, escolar, cognitivo, industrial, laboral, psicoanalítica, etc. Hacía varios más, pero yo tenía la visión de que esto era diferente, que no queríamos incluirlo entre psicología industrial porque no era exactamente así, ni dentro de la psicología laboral porque tampoco era así. Entonces hablé con los organizadores de este congreso y no encontraban salida primero, pero fíjate que al final de la lista hay una palabra que dice misceláneos, hay un grupo de misceláneos. Bueno, entonces me gustó la sugerencia, aunque yo les aseguro que yo no tenía ni idea de lo que significaba en ese momento esa palabra. Lo más cercano que yo había oído a misceláneo era en un restaurante que te decían, bueno, servimos bistec con misceláneos, qué sé yo. Bueno, entonces nos metimos en el panel de misceláneos, fuimos aceptados ahí nuestro trabajo, y hubo solamente 3 trabajos en ese panel de misceláneos. El primero se denominó Análisis del biorritmo en jugadores de ajedrez. El segundo trabajo que se presentó, Influencia de las estrellas y el horóscopo en las actitudes de las personas. Y la tercera, por supuesto, era Psicología aeronáutica y su aplicación en Venezuela. Bueno, eso nos marcó, fue un hito porque tuvimos un público tan diverso y tan bohemio y todo, pero fue nuestra entrada al mundo de la ciencia para seguir adelante hasta lo que les voy a contar. La otra anécdota fue que en esta búsqueda insistente de prepararse mejor, de conocer mejor de qué se trataba esto, encuentro que hay en México un curso de psicología de la aviación que se va a dictar, y es dictado nada menos y nada más que por el Centro Nacional de Medicina Aeroespacial de Mexicano. Este es un centro que fue muy famoso, y digo fue porque dejó de existir, y formó muchísimos profesionales de la medicina en esta área. Entonces dictaron su primer curso. Entonces fui allá todo emocionado a recibir mi curso, que fue dictado solamente por médicos y psiquiatras. Pero resulta ser que me encuentro con la sorpresa que del contenido del curso, el 85% era medicina de la aviación y un 15% nada más era psicología y general. Es decir, recomendaban que a un piloto había que hacerle un test de personalidad o hacerle un test de inteligencia. Es decir, cosas muy elementales que no se necesitaba ninguna preparación. Esto
es una anécdota que marca parte de mi historia. Luego, buscando más profundamente, bueno, me fui a lo moderno, que es los Estados Unidos, donde durante el tercer simposio de aviación, de psicología de la aviación, que se dio en Columbus, Ohio, ellos hacen este congreso cada 2 años y este era el tercero que ellos hacían en su vida histórica. Y bueno, fue interesantísimo, hubo más de 50 ponencias relacionadas con la aeronáutica, con la aviación, pero me sorprendieron y parte de la anécdota es esto, o sea, yo tomé algunos de los temas de los que presentaron, por ejemplo, estilo de percepción y rendimiento del seguimiento, pantalla de visualización montada en el casco de simulación de vuelo, entrenamiento de controladores de tránsito aéreo después de una huelga, eh, marco de referencia para los mapas electrónicos de helicóptero y efecto de la hipoxia en la motivación de las ratas. Entonces yo regresé muy emocionado de toda la cantidad de cosas que oí y vi ahí, pero llegué con una gran duda, una gran, bueno, pero ¿qué es psicología de la aviación? O sea, la vi también tan disperso, que no encontraba cuáles eran sus objetivos, cuáles eran sus límites. Entonces esto me hizo plantear, porque en estos trabajos si aparecía, por ejemplo, la palabra abuelo, ya era psicología de la aviación. Si hablaba de selección de personal aeronáutico, era de la aviación. Si hablaba de pilotos, de fatiga, o de estrés, o de accidente. Entonces, no podía ser que solamente por ciertos puntos uno lo pudiera tener como referencia. Entonces pensé que había la necesidad de una conceptualización, de llevar esto para darle un marco de referencia, para iniciar los trabajos de cómo vamos a dirigirnos en nuestra labor. Entonces, decidí, en primer lugar, hacer una definición de lo que era la psicología aeronáutica. Y es la siguiente definición. Es una rama de la psicología aplicada que se ocupa del estudio de todos los aspectos psicológicos conductuales que intervienen en el hombre que se encuentra o actúa en el medio aeronáutico. Eso fue en el año 85. Quiero decirle con esto, que la quise buscar sencilla, así que estas 5 líneas me tardé 6 meses en escribirlas, porque consulté, busqué, hablé con colegas, si comprendía lo que quería decir, etcétera. Unos me sugerían que no, que quitar esta palabra, que esto, para poder llevar algo que nos permitiera canalizar todas estas inquietudes que teníamos. Ahora, el secreto de esta definición está en eso último que dice medio aeronáutico. Muchos de ustedes no están en este medio, pero el medio aeronáutico, cuando ya uno lo conoce, comprende que es los aeropuertos, las pistas de aterrizaje, las torres de control, aeronaves, espacio aéreo, espacio aeroespacial, aeródromos, ATC, hangares, etcétera. Entonces ya ahí ya uno sabe de qué se trata. Es decir, el hombre, el humano que actúa en este medio es el que nosotros vamos a bueno, hice varios trabajos, los presenté en diferentes sitios, pero uno de los más importantes fue en el segundo Congreso Iberoamericano de Psicología, que se presentó la psicología aeronáutica en Iberoamérica, un modelo teórico y su aplicación. Eso fue en Madrid, España, en el año 98. Bien, ahora también le dimos cuáles son los 3 principios, o sea, como 3 objetivos que debe tener la psicología. Y esos objetivos también lo más sencillo posible para que se pudiera entender. Y esos 3 objetivos son muy fáciles. Son seguridad al piloto. Lo que hay que buscar es seguridad, brindar seguridad al piloto. El segundo es seguridad a los pasajeros. Y el tercero es seguridad a la ciudadanía. Es decir, con estos 3 principios, cuando nosotros nos orientamos a hacer una investigación, un trabajo o lograr algún conocimiento, tenemos que tener estos 3 objetivos de adelante. Fíjense que todavía me llama la atención, y voy a comentar este último objetivo, que en este concepto, porque este vino a raíz de una experiencia propia muy triste y fue que ocurrió un accidente en Catialamar. Eso es cerca del aeropuerto de Maiquetía, un avión que despegó de ahí, y para los que son de afuera, bueno, eso es allá en La Guaira, en el litoral venezolano, donde una aeronave se estrelló sobre una casa y hubo 6 fallecidos. Pero cuando me toca investigar el accidente, de los 6 fallecidos, uno era el piloto, los otros 2 pasajeros y 3 ciudadanos que nunca habían viajado en avión.
ni eran pilotos ni tenían nada que ver con esto. Ahí es donde yo entendí la gran importancia que teníamos nosotros debajo de esto, o sea, porque los aviones vuelan sobre las ciudades, vuelan sobre poblaciones, vuelan sobre una cantidad de cosas y nadie sabe en momento de una falla dónde es que esto va a ocurrir. Aquí tenemos una foto, esto es de Estados Unidos, realmente, pero ha habido muchísimas aeronaves que han caído sobre poblaciones y han tenido, por desgracia, la muerte de ciudadanos que eran ajenos a la situación. Pero bueno, vamos entonces a dar las tres funciones. ¿Qué funciones tiene la psicología aeronáutica? Bueno, la psicología aeronáutica tiene muchísimas funciones, pero las tres funciones principales es la preventiva, como decimos, ya mencionamos anteriormente, es decir, lo primero es la prevención, es decir, evitar los accidentes aéreos. Para hacer una analogía, los accidentes aéreos es como el cáncer en la medicina. Entonces, los accidentes hay que evitarlo a toda costa, buscar por qué fallan sus antecedentes, etcétera, qué los produce, y eso es parte de la función de nosotros. La otra es la que todo el mundo cree que es la que hacemos cuando le hablamos de esto. Piensa que nosotros solamente hacemos una selección de personal. Pero sí, es verdad, nuestra función es selectiva, es decir, de seleccionar un personal que pueda trabajar en el medio aeronáutico. Y por último, terapéutica, porque muchas veces no se sabe que el mismo medio aeronáutico hay personas que son afectadas por él y llegan a tener trastornos y desórdenes relacionados con su actividad. Bien. Además, encontré que hay 8 áreas definidas de la psicología aeronáutica que se pueden trabajar de forma independiente totalmente y que son, bueno, de bellísima investigación, pues es una materia increíble para los tesistas que quisieran meterse en esto. Uno es, por ejemplo, la que estoy hablando ahora es psicología aeronáutica general, ¿verdad? Sus definiciones, sus conceptos, su personal, etcétera. Esa es un área. La otra área, como mencioné ya anteriormente, es la que la gente cree que es la que más se da, que es la psicología de evaluación y selección del personal técnico aeronáutico, que es la de seleccionar el personal. Pero para eso hay que tener una preparación muy importante, conocer estos perfiles, etc. Eso es un área que uno se puede dedicar a ella nada más. Una tercera, aún más desconocida, es psicología de vuelo. Cómo el vuelo afecta a todos los humanos, no solamente a los pilotos, a los pasajeros, etc. Y hemos hecho bastante investigaciones al respecto que nos ayudan a comprender más que esto afecta al ser humano y cómo puede ser negativo en muchos casos. Además, produce la psicopatología aeronáutica, o sea, tenemos patrones de desórdenes, trastornos, etcétera, que son productos de la actividad aeronáutica de este personal. Por otra parte, en una quinta área, tenemos la psicología de la instrucción y entrenamiento aeronáutico, es decir, una psicología porque cómo se aprende a ser piloto, cómo se aprende a ser tripulante de cabina, cómo se aprende, bueno, esto necesita el apoyo de un psicólogo en las escuelas de aviación, es decir, de instrucción, ayudarlos más con la metodología, con la pedagogía y usar técnicas que muy bien los psicólogos podemos manejar. Luego tenemos otra más, que es la psicología del accidente, que ahorita está muy en boga porque es psicología del accidente y factores humanos. Cómo los factores humanos han influido y siguen influyendo muchísimo ahorita en la producción de incidentes y accidentes aéreos. Y por último, penúltimo, tenemos la psicología ergonómica. Esta es más compleja aún porque este es cómo el psicólogo puede ayudar en la conformación de las aeronaves, de las cabinas, para que haya esa integración tan difícil, ese binomio que es hombre-máquina. Ese hombre cómo puede interactuar con ella y comprender el lenguaje y lo que está haciendo. Y esto es algo difícil. En un principio no existía esto, se hacían las máquinas para que volaran, pero no pensaba ni siquiera en el humano que iba a estar allá adentro. Y por último, sí tenemos ahora la psicología preventiva, aeronáutica preventiva, que la estamos usando muchísimo. Ahorita con este problema del COVID es lo que más se ha dado, la prevención dentro de la aeronáutica con una serie de elementos que nos permiten ver que cómo esta pandemia ha producido efectos negativos en las personas, en la parte cognitiva especialmente. Bueno, perdón. Entonces, vamos ahora a otro hecho importante.
en el año 85 dimos el primer curso de psicología aeronáutica, ¿verdad? Y esta fue la primera promoción de las personas valientes que se atrevieron a hacer este curso y entenderlo y meterse en esta área, que fueron nuestros primeros profesionales, que nos ayudaron muchísimo porque teníamos que trabajar, había mucho que hacer y necesitamos personas en todas estas líneas. Aquí tenemos una foto de ese primer curso y como un poco profetizó el doctor Jorge Bermúdez, yo fui el padrino de esa primera promoción. Y algunos se extrañarán porque pongo una foto en blanco y negro, pero eso es bueno para el contexto. Es que resulta ser que estamos hablando del año 85. No existían estos celulares, no existían estas fotos que tenían. Sí existía la foto a color, pero había que llevar una cámara, una camarita pequeña para tomar las fotos. Es decir, estábamos hablando de un mundo donde la internet estaba apenas empezando y muchísimo, ninguno de nosotros teníamos correo electrónico. Entonces, hay que ubicarse un poco a esto porque a veces las nuevas generaciones no entienden por qué tanto detalle de cosas de lo difícil que era trabajar en aquel momento. Y con todo esto, esta primera promoción de psicólogo aeronáutico pasa a ser históricamente la primera de toda Latinoamérica, poniendo a Venezuela en la vanguardia de esta disciplina. Además, el 80% del contenido trataba sobre psicología aeronáutica. Aunque no lo sabíamos, este curso marcó el gran despegue de esta disciplina en el campo científico y profesional. Bien, aquí tenemos otra fotito en blanco y negro del grupo. Ahora, ¿qué otra en este plano apostólico que hicimos como de apostolado? Fuimos a las universidades, pero ya no con la idea de buscar, sino de llevar nuestros proyectos, ¿verdad? Debajo del brazo, de que, mire, aquí tenemos esto nuevo, que cómo podemos materializar esta disciplina, y las universidades nos cerraron las puertas. Buscamos entonces ir a otros institutos o institutos ya de otro nivel a ver si aceptaban, y también nos cerraron las puertas. Entonces fuimos a la Federación de Psicólogos de Venezuela, y en la Federación de Psicólogos de Venezuela, sorpresivamente, porque ya estábamos todos desanimados, nos dio la bienvenida. Y esto es un hecho que quiero destacar porque es sumamente importante ver que fue la Federación de Psicólogos de Venezuela la primera institución que nos abrió las puertas. Y fue nuestra primera sede. Estuvimos ahí durante todo el año 85 y 86. Este reconocimiento como sociedad científica contribuyó mucho con el desarrollo y crecimiento de nuestra actividad. Bien, ahora como cosas curiosas que hay en el camino, y tantas que me gustaría contarles, pero el tiempo no es suficiente, es que la Asociación de Psicólogos Americana, que es una de las más antiguas de toda América, ¿verdad? Ha tenido dentro de su presidencia a 7 psicólogos, más de 7 psicólogos aeronáuticos. Pero aquí les coloco unos nombres que son famosísimos por sus gran labores dentro de la aeronáutica. Y la coincidencia es que de la Federación de Psicólogos de Venezuela por lo menos ya tuvo su primer psicólogo aeronáutico como presidente, que como todos saben fui yo. Es decir, que tiene su parte buena. Ahora veamos cómo fue ese despegue. Ese despegue, empezamos con el año 83, la pionera, la Sociedad Venezolana de Psicología Aeronáutica, la primera en toda Latinoamérica. Luego hicimos el primer curso en el año 85 de Psicología Aeronáutica. Presentamos en el mismo año 85 en el Congreso de la CIP, Sociedad Interamericana de Psicología, nuestro primer trabajo. Y luego se aceptó ya en el país que toda persona, personal técnico aeronáutico, pilotos, controladores, etcétera, tenía que tener una evaluación psicológica obligatoria, normativa. Esto es un gran hecho. Pasó así como desapercibido, pero no, realmente es así porque nos marcaba el adelanto y el futuro para muchos otros países y otras direcciones aeronáuticas. Luego en el año 86 editamos nuestro segundo curso de psicología aeronáutica y iniciamos otro, el tercero, el cuarto y el quinto en el 87, 88, 89. Y desde el 82 hasta el 90, en unos seminarios de medicina aeronáutica que se hacían cada año, en todos participamos. Siempre hubo por lo menos uno o dos, tres temas de psicología aeronáutica. Es decir, fue el gran despegue de oír y hablar de esto. A nivel internacional, en el año 86,
se funda la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica en Argentina. Y además se participó en el Congreso de la CIP en Cuba en el año 87, hubo tema de aeronáutica, en el 89 también en Argentina, y ya en el Simposio Internacional dado en España en 1990 también presentamos trabajo de esto. Y en el Congreso de la CIP de Costa Rica ya había simposios de psicología aeronáutica, solamente para los que quisieran exponer esto, y en Chile también hicimos un simposio de psicología aeronáutica. Bien, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, porque como todos que no están en el área, es para que sepa, por ejemplo, ¿qué es la OASI? La OASI es algo importante. Ustedes saben que las Naciones Unidas tienen varias instituciones, por ejemplo, como la UNICEF, que es para los niños, la UNESCO, que es para la educación, y la OASI es una de las instituciones de las Naciones Unidas, y que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, esta OASI se construyó en el año 1944 para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover reglamentos y normas únicas en la aeronáutica mundial. Es decir, es la que reglamenta a nivel mundial y actualmente tiene 190 países asociados, es decir, prácticamente donde hay un aeropuerto y hay despegue de aviones, está la OASI ahí presente o pertenece a la OASI. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque se da en Latinoamérica el segundo seminario regional de medicina aeronáutica de la OASI. Era el segundo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y resulta ser que nos invitaron a todos los que estamos interesados. O sea, era un seminario abierto para las personas relacionadas con el tema y asistimos, bueno, de muchos países latinoamericanos, todos los que tenemos interés, incluyendo a mi persona. Entonces, nos sentamos ahí 3 días a oír las siguientes temáticas. Por ejemplo, oímos 8 temas de oftalmología, 3 de cardiología, 2 de otorrino, 1 de neurología, 2 de medicina interna, 1 de fisiología de vuelo, 4 de medicina aeronáutica, y entonces nos quedamos varios de los presentes, de los asistentes, pensando, pero bueno, ¿y de psicología qué? No hubo un solo tema de psicología. Y de psiquiatría, no hubo ni un solo tema de psiquiatría. Y de factores humanos, muchísimo menos. Entonces esto nos dejó como que éramos convidados de piedra. Es decir, claro, la cardiología puede ser muy bella, pero ¿qué le puede interesar a nosotros, profesionales de la salud mental esto? Entonces, decidimos, ¿verdad?, fundar la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica, SIPA, y la fundamos ahí en Buenos Aires, y los países que quisieron integrarla en ese momento, que sí aceptaron la propuesta, estuvo Argentina, Cuba, Venezuela, Perú y Uruguay. Fueron los principales países en aquel momento. Con mucho orgullo les digo que hoy en día la CIPA ya tiene 19 países asociados, que son los que están viendo hoy a continuación. Es decir, ha sido un crecimiento y un logro de llegar a todas estas personas para hablar de esta temática y del mismo idioma, es decir, entendernos desde el punto de vista científico y profesional. Bien, entonces, pero el camino no ha sido tan fácil. Voy a creer que esto fue una cosa que se logró de la noche a la mañana. Hubo muchas gestiones, muchos trabajos, mucha parte dura. Y como fue muy fácil, ha habido muchísimas vicisitudes. No las voy a contar todas, pero quiero destacar algunas para que se ilustren un poco de todo lo que ha venido siendo el avance de esta disciplina. Entre esas vicisitudes está, por ejemplo, en el propio Mesozoico en Venezuela, que cuál fue la reacción de algunos pilotos al reglamentarse las siguientes evaluaciones. Cuando se evaluaron, se pusieron como reglamentarias estas evaluaciones, ¿cuál fue la reacción de los pilotos? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el examen neurológico. Esta fue la reacción de los pilotos. En el caso del examen psiquiátrico, bueno, la reacción fue de esta manera. Y en el caso del examen psicológico, esta fue la reacción. Es decir, que no hay más comentarios, creo que quiero dejar claro cómo fue difícil, pero más aún era una resistencia. O sea, los pilotos tomaron esto con resistencia. Tanto así, por eso digo que es una vicisitud, que se anuncia la primera huelga nacional de pilotos en Venezuela.
Y aquello fue terrible. O sea, era tan frustrante para uno ver que las personas tuvimos que convencerlo que esto era beneficioso para el propio piloto, para los propios controladores, era beneficioso para su trabajo, era la psicología el uso positivo y no negativo. No fue fácil, logramos algunos arreglos y por lo menos se paralizó esa huelga que nunca se había dado en nuestro país. Otro es que todavía hoy en día, y muchos de los que están presentes acá se encuentran dentro de este grupo, todavía que desconocen nuestra existencia como disciplina y aún la ven con bastante extrañeza. Y entonces cuando uno dice, mira, yo soy psicólogo aeronáutico, nos pregunta, nos pone aquella cara y ¿qué es eso? O sea, con aquella de actitud de sorpresa, pues de eso que es. Y entonces terminamos, bueno, explicándole, diciéndole una serie de cosas para que comprendan nuestra actividad. Bien. Ahora, hay tres cualidades que quiero destacar, muy particulares en la psicología aeronáutica. Son bastante extrañas, pero es muy particulares y tienen su efecto. La primera es que los que nos dedicamos a la psicología aeronáutica es una élite, en el buen sentido de la palabra. Es decir, somos una minoría selecta. Es decir, no lo vemos como mejor ni superior, sino que somos muy pocos. De hecho, para demostrarlo, cuando nosotros vamos a un congreso o una actividad que es convocada para los psicólogos de selección o industriales o organizacionales, bueno, usted ve que va una multitud de psicólogos que muy profesionalmente se dedican a esto y me parece interesante. Cuando vamos a una reunión de psicólogos clínicos, es, ¿verdad?, un poco ya menor el grupo, pero sí asiste bastante. Cuando se trata de psicoanalistas, también tiene su grupo y se acerca. Pero cuando hablamos de psicólogos aeronáuticos, somos un grupo muy pequeño, tanto así que nos conocemos. El que realmente trabaja y actúa dentro de la aeronáutica es conocido, es decir, nos conocemos y nos comunicamos y tenemos relación entre nosotros. Bueno, la otra cualidad es que es una actividad muy apasionante. Aquí, así como yo les hablo, es que nos sentimos porque tiene como un gusanito que se entra y quiere, bueno, pues te enamora totalmente de ver las cosas interesantes que se pueden hacer, las actividades, sobre todo cuando tenemos cosas tan positivas. Entonces es una actividad que tiene esta cualidad que es una disciplina que es apasionante para nosotros. Y otra que mucha gente piensa y dice que es una actividad que tiene glamour. En esto yo no lo sé, pero es cierto que entonces a veces uno dice, mira, se presenta una persona y dice, ¡ah! Me dijo que era un psicólogo aeronáutico, o sea, lo ven con un glamour. Pero esto, fíjense que es contradictorio, te genera un pequeño problema. ¿Y cuál es el pequeño problema? Que lo voy a tratar porque es muy importante para nosotros, y es que nos produce una gran preocupación ética, y es el incursionismo profético, como lo he denominado yo, que son algunos profesionales que incursionan en las escuelas de aviación, líneas aéreas, y están en cursos de factores humanos y CRM, y ahora hay cientos de webinars sin la capacitación adecuada. O sea, ellos hablan ahí porque es como chic hablar de psicología aeronáutica, pero se basa en un principio ético del yo-yo. ¿Y en qué consiste ese principio ético? Bueno, eso consiste de que yo soy psicólogo y yo sé de eso, o yo soy coaching. Y realmente esto nos preocupa porque nos trae ciertas dificultades, porque se desvía estas labores que hemos venido haciendo y las puertas están abiertas, todo para el que se quiera capacitar. Realmente es la idea. La cuestión es no incursionar sin conocimiento porque es muy delicado, realmente es un problema delicado de dar asesoría en algo que realmente hay que estudiarlo y hay que conocerlo. En vista de eso, nosotros hemos tenido un gran trabajo de formación y capacitación. Hemos luchado por esto. Después de estos 5 cursos nacionales dados en Venezuela, hemos dado muchísimos más, pero iniciamos una labor y ya hemos dictado 10 diplomados internacionales, entre otros. Realmente en Venezuela, Panamá, Ecuador, México, Perú, Colombia, Bolivia, y hemos dictado estos diplomados con todos los conocimientos actualizados del momento y seguimos y hemos conseguido con mucho orgullo
y nos vemos bien que la Universidad Latina de Panamá, por ejemplo, nos abrió sus puertas totalmente y hemos dictado varios cursos dentro de la misma universidad y hemos capacitado más de 400 profesionales. Es decir, que es una labor titánica que hemos logrado. Pero, ¿por qué tomamos psicólogos aeronáuticos? O sea, ¿para qué los formamos? Entonces, para que tengan una idea, es para la evaluación y certificación del personal técnico aeronáutico que se necesita en todas las direcciones de aeronáutica civil, para la investigación de factores humanos en accidentes, hay que tener capacitación, para terapia en desadaptación al vuelo, porque hay personas que se desadaptan a su actividad, en la intervención de crisis por accidentes. Esto es terrible, un accidente que los sobrevivientes, si son de la tripulación, hay que tratarlos muy bien, pero a los familiares de los pasajeros hay que dar una atención muy especializada. Como facilitador de CRM y otros cursos, también necesitamos formarlo. Para evaluación en las escuelas de pilotos, en toda escuela de pilotos debía haber un psicólogo aeronáutico. Eso es necesario y esencial. Como asesor y selección en las líneas aéreas. Esto es básico y fundamental. Como instructor de factores humanos necesitamos formarnos. Y en la parte militar no queda excluida, como asesor en la selección en el ámbito militar, que también hemos incursionado mucho, y la diferencia no es muy amplia entre los pilotos civiles y los pilotos militares y los controladores. Por otra parte, también en la formación de las auxiliares de vuelo o las tripulantes de cabina, en investigaciones de psicología aeronáutica, que necesitamos que más gente se dedique a ello, y en ser instructor de psicología aeronáutica para formar a otras personas, realmente. Entonces, en el mundo hemos visto que existen muchas asociaciones de psicólogos aeronáuticos importantes. Aquí tomamos las que consideramos más importantes y que quedan destacadas. La primera de todas es la Association de Aviation Psychology, que fue hecha en el año 64 en Estados Unidos. Después viene la Asociación Australiana de Psicología Aeronáutica, que se fundó en el año 81. En Venezuela, en el año 83, la Sociedad Venezolana de Psicología Aeronáutica. En Argentina, la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica. La AEPA, que es la Asociación Española de Psicología de la Aviación, en el año 90. Y tenemos la European Association for Aviation Psychology, que fue fundada en el año 94. Entonces, realmente quiero ver toda esta trayectoria que he venido desarrollando, y los presidentes de SOBESA, bueno, primero fue mi persona, luego estuvo José Arias Montefusco, el psicólogo Julián Moreno después el doctor Jorge Bermúdez llegó a ser presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología Aeronáutica, y actualmente es la magíster Rosana Guzmán, que es una excelente profesional. Entonces, estamos en el 2021 y aquí tenemos la junta directiva actual, que está Rosana Guzmán, Florimar García, Ámbar Castillo, Lice Cepeda, Carlos Villamizar y Damaris Grimá. Realmente es una labor que hemos venido trabajando todos. ¿Cómo estamos los psicólogos aeronáuticos en América? Bueno, ya les dije, estamos en 19 países o más, y la junta directiva de la CIPA actualmente es presidida por mi persona, como lo anuncié. De vicepresidente tenemos al doctor Modesto Alonso de Argentina, en la secretaría Heidi T de España, y tenemos representantes nacionales en muchísimos países, en México, en Ecuador, Cuba, Bolivia, Panamá, Costa Rica y otros más. Entonces, esto es la labor que hemos venido desarrollando con esta actividad. Llegamos a la era moderna actual, por fin, salimos de ese paleozoico y de esa era antigua. Entonces, hemos estado presentes, por ejemplo, en los simposios de Aviation Psychology en Estados Unidos. Hemos estado en varios de esos simposios. También hemos estado en los congresos internacionales de psicología en China, en Canadá, en la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial en España. Hemos hecho trabajo. En México, una reunión internacional de medicina aeroespacial que se da todos los años, tenemos como 5 años de presencia. En los congresos interamericanos, que ya mencioné algunos, pero está Brasil, está Canadá también. En la Aerospace Medical Association en Estados Unidos, que se da anualmente, hemos estado en los últimos 5 congresos. En la Euripian también, en Croacia, en Europa, y con mucho orgullo en los seminarios OASIS regionales, que se han hecho 2 solamente de salud mental, en la cual hemos estado presentes. Bien,
Entonces, en esta era moderna, le he presentado un vuelo rasante, como diríamos en nuestro tema. De esta manera, la psicología aeronáutica, que era como una cenicienta, ha conquistado los cielos. ¿Verdad? Que muchas gracias por su atención, agradezco mucho esta invitación y cualquier pregunta que tenga a bien hacerme, estoy a su disposición. Entonces, que tengan todos, bueno, muy buenas tardes.